El proyecto Pan de Vida presenta su programa Cambiando Vidas. Un tiempo donde podremos conversar acerca de las personas en estado de vulnerabilidad y su integración a la sociedad. Amor, empatía, compasión, rescate. Visítanos en www.pandevidacr.org. Te invitamos a que compartas esta señal. A continuación, Cambiando Vidas. ¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren bien. Hoy es el tercer programa de Cambiando Vidas y es una bendición para mí, para este programa, tener a una amiga, y le damos la bienvenida a Carla Díaz. Carla, gracias por venir. Hola, Dieguito, ¿cómo estás? Bienvenidos. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, qué bendición estar un día más. Hay gente que nos ve en diferentes países y estamos desde acá de los estudios principales de San José, Costa Rica, de la URUCA. Y muchos de ustedes se preguntarán, que lo ven por primera vez, ¿por qué Cambiando Vidas? ¿No? Nosotros no le cambiamos la vida a nadie. Lo que contamos es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y cómo Dios cambia nuestras vidas. Así es. Entonces, hoy tenemos un programa muy lindo, muy especial, porque vamos a conocer a Carla. Carla es parte del proyecto Pan de Vida y queremos que puedan conocerla un poquito más. Aquellos que tal vez estamos más cerca de ella, conocemos un poquito de su vida, pero lo importante es lo que Dios está haciendo en la vida de ella, lo que Dios ha cambiado su vida. Y mi primera pregunta de este programa es, Carla, ¿quién es Carla Díaz? Hola, Diego, ¿cómo estás? Como te dije al principio, muchas gracias por invitarme a tu programa. ¿Quién es Carla Díaz? Bueno, Carla Díaz es una mujer de 50 años, casada, tengo 3 hijos. Vivo en Tibás. Uh-huh. ¿Y quién soy? Me considero hasta el momento de hoy una mujer plena. Bueno, hasta el momento. Carla, yo siempre soy de husmear un poquito más para que la gente te conozca. La idea es que siempre cuentes lo que realmente crees necesario, que serviría para el programa, ¿no? ¿Quién es Carla Díaz a los 3, 4, 5 años, cuando uno empieza a tener noción? Mira, la vida de Carla Díaz es difícil, como casi que todas las vidas de todo el mundo, ¿verdad? Cuando uno le pregunta a alguien cómo es tu vida, ¿verdad? Hoy es normal, común y corriente decir, vengo de una familia disfuncional. Uh-huh. Mi vida era normal, decía uno, un matrimonio normal, mi papá Adán, mi mamá María, vivíamos en Calle Blancos. Una vida normal, somos 5, yo soy la mayor y la única mujer, tengo 3 hermanos más, 4 porque tengo uno que es mayor. Uh-huh. De matrimonio somos 4 y uno ya aparte, somos 5. Me acuerdo bien que yo me comienzo a dar cuenta quién es Carla Díaz pequeña, porque mi papá y mi mamá se iban los fines de semana a tomar, entonces mi mamá nos mandaba a la iglesia los domingos. Entonces llegaba mi tío José Ángel, que estaba muerto ahora, está muerto, llegaba los domingos y nos llevaba a la iglesia, uh-huh, en una iglesia en Moravia, y entonces nosotros nos íbamos desde buena mañana y mi papá y mi mamá se iban a la cantina, ¿verdad? A jugar fútbol, porque mi papá era futbolero. Entonces nosotros crecimos entre bolas de fútbol, entre canchas y entre cantinas. Y entonces ya los fines de semana era normal de que después de venir un partido nos compraban picaritas, galletas, jugos, y ellos para el lugar y nosotros para la casa. Nosotros nos quedábamos jugando, cuidándolos, y en la noche cuando ellos llegaban, yo me acostaba y cuidaba a mis hermanos, y así sucedió muchos años, hasta casi los 13 años. A los 13 años mi papá y mi mamá se divorcian. Bueno, ahí está esta parte, yo un poquito la conozco, la historia de ella. Personalmente hemos compartido un tiempo, pero no quiero andar mucho en la parte primero de lo que a los 13 años, pero esos primeros años como niña tan pequeña, ¿marcó algo tu vida para bien, para mal? La marcó completamente siempre. Porque hoy en día, me acuerdo tal vez en este instante que estamos hablando de eso, marcó en este momento eso, pero a veces cuando hablo con mi mamá y con mis hermanos, me acuerdo también de muchas veces en que mi abuelita, que en paz descanse, también oraba por nosotros. Entonces hay muchas cosas que dependiendo del momento en que uno esté, vienen a ser a mi vida, que hoy en día, después de tantos años, todo ha sido maravilloso.
Carla, me dijiste que a los 13 años cambió un poquito el rumbo, un poquito o también tal vez drásticamente, pero contame del día más o menos cero hasta los 13 años, con quién viviste, cómo era el entorno familiar. Eso era normal, Dieguito. Mi entorno familiar, mi papá era taxista, mi mamá Ujú. ama de casa, muy amorosa, los padres muy amorosos. Mi papá me amaba mucho, porque me imagino que tal vez por ser la mujer y la primera. Exacto. Entonces mi papá tenía cierto atracción a darme las cosas que yo más quería. Siempre me alcahueteaba mucho a mí si yo La quería, chineada. sí, la chineada. Entonces pasaba peleando yo mucho con mis hermanos, que hasta el día de hoy ellos me dicen, Carla, recuerda, me dicen que es que como eran 3 hermanos, para los 3 eran juguetes iguales, pero Carla siempre tenía la muñeca diferente, güey, porque era mujer. Entonces siempre, me acuerdo una vez que para el día que me di cuenta que San Nicolás no existía, me hizo una gracia No, porque nosotros todos estábamos en la casa y mi casa era de alto y entonces el 24 de diciembre mi papá y mi mamá decían, vayan a acostarse a dormir rápido porque si no, no viene el niño Dios. Y nosotros nos fuimos a acostar, ¿verdad? A la cama. Y resulta ser que desde un momento a otro, yo no sé por qué me da por bajar, o sea, nos dormimos, eso que esto se duerme un rato, y me da por bajar y eran las 12 de la noche, y yo decía, son las 12 y no ha venido el niño Dios. Y yo dije, si no me encuentra aquí, digo yo, no me va a traer nada. Y yo que subo, yo que voy subiendo las escaleras y oigo la puerta. Y yo me asomo por la escalera y veo a mi mamá y a mi papá con unas cajas y mi papá sacando de una bolsa negra unas bolas y mi papá sacando la muñeca y yo, de verdad que no existe el ¿a qué, niño a qué- Dios. a qué edad tenías? ¿Qué edad tenías ahí, Tenía más o yo menos? como 7 años, siete 7 años, años. siete Y años. tenía la intriga de saber que, Claro, siempre, pero siempre nos dormíamos. Todos mis claro, hermanos teníamos las ganas de saber quién era San Nicolás y que por dónde bajaba porque no había chimenea y que por dónde bajaba. solamente en las películas Sí, pasa pero eso. nosotros decíamos, pero no, mi mamá decía, no, San Nicolás o el niñito Dios se las arreglan para que tengan los regalos. Me acuerdo, por cierto, ese día que yo, como estaba sola, que mis hermanos no pudieron estar ese 24, estaban durmiendo, me acuerdo que yo me asomaba, ahora yo vuelvo a ir, y a mí me bajaban las lágrimas y yo decía, y aquella muñeca que yo quería, que por cierto mi papá me di cuenta años después que esa muñeca la había traído mi papá de Panamá, y a mis hermanos la famosa bola de Kiko, la plástica, aquella grandotota, y unos trenes de madera les trajo a mis hermanos. Y vea, cuando al día siguiente yo me voy a acostar y no les voy a decir nada a mis hermanos. Cuando yo veo a mis hermanos jugando y hablando, y vean que el niño Dios lo que les trajo, y yo por dentro, qué mentirosos, ¿verdad? Que ustedes verán, me trajeron los juguetes. Aún así yo pensaba que tal vez era que ellos estaban regalándonos algo y que ahorita llegaba el niño Dios y nos iba a traer los juguetes de verdad. Pero como también en el tiempo de antes usted no podía hacer la lista, que hoy en día se hace, que piden específicamente, antes se usaba que era lo que Dios quisiera, ¿verdad? Claro. A que los papás pudieran. Entonces nosotros nunca pedimos, siempre era a lo que los papás pudieran comprarle a uno, o para en ese entonces el niño Dios. Pero sí, esa es una de las anécdotas que más acuerdo y a veces cuando me siento con mi mamá y nos ponemos a acordar, ay, Carla, ¿vos te diste cuenta de eso? Pues sí, mami, pues sí. Carla, ahora pasando más o menos, bueno, ahí contaste un poquito la anécdota de eh, que no existía Santa Claus, ¿no? Pero a los 13 años, ¿qué pasó en tu vida? Fue un capítulo negro, ¿verdad? Me di cuenta de muchas cosas de mi matrimonio, del matrimonio de mi mamá. Ya tuve, como quien dice, la capacidad de entender muchas cosas y mi papá y mi mamá tomaban y se peleaban y habían pleitos. Y entonces hubo un problema ahí grande y cuando me di cuenta mi mamá agarró para la casa una noche. Pero y esto no era a los 13 años, siempre anteriormente, Ellos tomaban y tenían problemas, toda pero la vida. no, sí, o sea, tenían problemas, pero nosotros no, o sea, como una casa normal, o sea, se peleaban, al día siguiente estaban bien, el fin de semana tomaban, se podían disgustar, había semanas que no se disgustaban. Entonces, para nosotros era algo normal, entre comillas, Dentro de la vivir casa. dentro de todo, porque, digamos, mi mamá se enojaba y al día siguiente era normal y ellos estaban bien. Entonces, veíamos que era algo como normal entre una familia. El día que marcó todo fue el día que se oyó un estruendo, era la noche y mi papá peleaba con mi mamá y nosotros estábamos adentro de la casa y yo veía como mi papá le pegaba a mi mamá y le golpeaba y yo no podía hacer nada porque estábamos con la puerta cerrada
Y yo gritaba desde afuera y mis hermanos lloraban y lloraban y lloraban y yo le decía a mi papá que no le pegara a mi mamá y lograron abrir el portón y yo nada más vi que mi mamá subió y agarró unas bolsas y echaba la ropa y me acuerdo que mi abuelita llegó, mi abuelita Ángela, la mamá de mi mamá, llegó y nos dijo nos vamos para la casa. Nunca nos habíamos ido para la casa de mi mamá, de mi abuelita, nunca. Mi abuelita venía muy poco a Tibás, que es donde ella vive, y me acuerdo que ese día nos fuimos para la casa y yo decía, mi papá ahora, mi papá, porque yo amaba mucho, mucho a mi papá, hasta el día de hoy todavía lo amo mucho, que esté muerto. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y mi mamá lloraba y bueno, pasaron los días y yo a mí me extrañaba que mi papá no llegara a la casa y ya como que yo veo que mi mamá entró a trabajar a San José 2000, aquí en la Uruca, en el Centro Comercial 2000, y mi mamá entró a trabajar al supermercado y yo vi como iban pasando los días y mi papá no llegaba y entonces un día le dije a mi mamá que o mi papá llegaba o me iba de la casa. Entonces ella llamó a mi papá y mi papá llegó y yo hablé con él y me dice mi papá, ya yo quiero que usted se vaya para la casa. Y le digo, ¿se podrá? Y me dice, sí, vamos. Entonces vino como la lucha entre padres, ¿verdad? De que usted se queda conmigo, de que yo me quedo con usted y llegó el patronato. Ahora, y esos, yo cuando decías como una casa normal, no sé si todas las casas son así, ¿no? Porque a veces cuando pasan estas circunstancias, es como que los chicos son parte del patrimonio, ¿no? Uno para un lado, otro para el otro, se reparten los bienes. Y cuánto daño hace, ¿no? La separación, el divorcio en los niños. Claro. Que también es parte de otro programa o lo que podemos hablar. Pero sí marcó un antes y después para vos. Claro, claro que sí, porque ahí fue donde yo me fui con mi papá y no volví a ver, a partir de ese momento, no volví a ver más a mi mamá. ¿Por cuánto tiempo? Casi 8 años. 8 años. Casi 8 años. ¿Y qué pasaba por tu mente en no tener contacto con tu mamá ni con tus hermanos? Bueno, obviamente que eras muy pequeña, ¿no? Pues era muy pequeña, pero a la edad de 12 años, 13 años que iba a tener yo, yo veía un mundo bonito, porque yo vivía con mi papá en una casa de mi abuelita en Barrio La Cruz, y yo no tenía mamá que me pegara, no tenía mamá que me corrigiera. Mi papá salía a trabajar y prácticamente la mujer de la casa era yo, porque mi papá mientras iba a trabajar, yo cocinaba, yo limpiaba, iba al colegio, mi papá me dejaba plata en la mesa y yo hacía desayuno, yo llegaba a la hora que hiciera, me dormía lo que quisiera, o sea, yo tenía una vida prácticamente que libre. No salía como una adolescente porque yo estaba dentro de mi casa, pero sí comencé a criarme en un lugar donde no tenía hermanos que me molestaran, no tenía hermanos que cuidar, no tenía nadie, y entonces para mí era una vida bonita. Aparte de eso, como lo que vos dijiste ahorita, Diego, que los papás, eso desde antes hasta el día de hoy, yo lo he visto que todavía sigue, que cuando ya un hijo jala para uno, es muy dado que el papá comienza a echarte encima a la mamá y la mamá comienza a echarte encima a los hijos. Entonces mi papá, yo me acuerdo que me decía que no había un cumpleaños y mi mamá no llamaba, había el día de Navidad y mi mamá no mandaba nada, que mira que tu mamá no te quiere, que mira esto, y eso fue haciendo eco en mi voz, en mi cabeza. Claro, mi papá lo hacía, mi papá decía, ¿ves? Como tu mamá no te quiere, que no te llama. Resentimiento que ibas a... Oh, viera, es más, de hecho yo llegué a tener un resentimiento tan grande porque cuando cumplí 15 años, una de las personas que yo más amo en este mundo y amaba más era mi abuelito Antonio, el papá de mi mamá. Y cuando mi abuelo murió, yo llegué y agarré y llamé a mi abuela y quería ir al entierro y quería de todo, y mi papá me dijo que mi mamá había dicho que no, que lo iban a enterrar solo ellos, y eso para mí fue algo muy duro, claro. Porque yo decía, mi mamá está tan brava conmigo de haberme ido con mi papá a vivir, que yo crecí pensando que mi mamá no me quería porque yo me había ido con mi papá. Carla, no es una familia normal. No. Digamos, tampoco la mía es normal. Digamos, cada uno de nosotros tenemos, por eso cada familia es un mundo, ¿no? Así es. Y yo me pongo a pensar ahora, la evidencia de no tener a Dios en el hogar, ¿no? La falta de Dios en el hogar hace que pasen estas cosas. Así es. ¿Por qué estamos contando esto, el testimonio que cuenta Carla? Es porque cada uno de nosotros vivimos en una sociedad muy difícil, vivimos en una tal vez temporada de nuestras vidas que
que no nos damos cuenta del tema de la separación, el divorcio, lo que sufren los niños, porque puede haber una separación, un divorcio, sí. Anteriormente, que tenemos años en el cristianismo, se veía muy mal esto, pero no me quiero meter mucho en el tema acá. Una de las cosas que daña tanto es no tener a Cristo en el centro del hogar. Y esto es lo que hoy vivimos como normal. Borracheras, pleitos, peleas, separación de bienes, separación de los niños, y los niños son los más perjudicados. Es correcto. Una de las cosas que me gustaría preguntarte, a los 13 años, y me dijiste que recién a los 8 años después, pudiste ver a tu mamá. ¿Y qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué viste a tu mamá de nuevo? Eso, o sea, en esa época, en esos años, si te lo resumo así como muy poquitos, ya a la edad de 15 años ya mi papá me dejaba ir a bailar, iba a Salsa 54, entonces hice mi gente en Salsa 54 porque me fascinaba bailar, me fascina la salsa, entonces yo soy las chicas de la tarima, y por aquello si lo ven, un saludo a todos mis chicos de la tarima de Salsa 54, ¿verdad? Y me hice ahí tuve mis primeros novios, pero yo tenía un problema muy grande con mi papá, vos sabes, mi papá era tan celoso, pero tan celoso que mi papá podía tener yo cualquier cantidad de amigas, pero amigos no podía tener, nunca. Mi papá me hacía un show que mis compañeros del Colegio México se deben acordar, y si lo ven se van a morir de risa y se van a acordar. Mi papá podía llegar al colegio y verme con un compañero a la par mía y él me agarraba del pelo y me subía al carro tratándome de lo peor que había, de lo peor, teniendo yo 13, 14 años. Y ya yo sabía, cuando yo veía el taxi de mi papá a lo largo, o le oía, porque ya yo le conocía hasta el ruido del carro, y yo lo veía que venía, yo, si tenía amigos o si tenía noviecillo, váyanse. Y yo con mis amigas sentada, siempre con mis amigas. Entonces, así iba creciendo. Tuve mi amiga Flor, mi amiga incondicional, las viejas de Cayo nos decimos, porque como vivíamos frente al Escarrén, en el barrio de la Cruz, entonces nos sentábamos a la orilla del caño. Entonces ahí eran nuestras tardes de tertulia. Después de las 4 de la tarde nos sentábamos en el caño a hablar de todos y de todo, ¿verdad? De novios, de chiquillos, de colegio, y apenas llegaba mi papá, como me veía con Flor, no hacía nada. Todo estaba bien, pero mi papá se iba y ya comenzábamos a llamar a los amiguillos, a los chiquillos que también teníamos 14, 15 años. Pero bueno, así crecimos, así crecí. Mi papá a los 15 años, yo cumplí los 15 años y él iba a cumplir los 16 cuando nos fuimos a vivir a Calle Blancos, y me acuerdo muy bien que una mañana él no estaba, él se fue. ¿Cómo que no estaba? No estaba, yo me levanté normal para ir al colegio y resulta ser que mi papá siempre en la mesa de la cama me dejaba plata, y yo me levanté y yo dije, qué raro que mi papá no esté, dije yo, bueno, voy a hacer desayuno. Y de ahí pasó la mañana y pasó la tarde y yo decía, qué raro, porque mi papá siempre llegaba a almorzar. Ese día no tuve clases, por cierto, me acuerdo bien porque pasé todo el día, yo estaba tirada en el sillón de la cama, en el sillón de la sala, perdón, y llegó una señora a tocar la puerta y me dicen, disculpe, ¿aquí vive don Adán Díaz? Y le digo yo, sí, y me dice, ¿usted es la hija? Y yo, sí, me dice, es que viera que yo soy la nueva dueña de esta casa. Y yo, si para ese tiempo hubieran caras, ¿verdad? O algo, yo me imagino la cara que yo tenía como, ¿qué está pasando, verdad? Y yo dije, perdón, y me dice, sí, me dice, es que su papá, me dice, no hay ningún adulto mayor, aquí no está su mamá, no hay nadie. Como yo estaba sola con mi papá, entonces no capté en ese momento, ¿verdad?, que estaba pasando, y me dijo que me daba 24 horas para salir de la casa, porque mi papá había jugado en un casino a la casa y la había perdido. Ok. Después en el próximo bloque me contás un poquito más de esto, porque me interesa saber qué pasó en ese momento de tu vida, que eso es lo que más marcó, creo que fue como un antes y después en esa edad, ¿no? Y a la edad que tenías. Amigos, estamos terminando el primer bloque, los esperamos para el segundo bloque, y no dejen de ver este programa porque estamos tratando de que cada persona, cada uno de ustedes puedan escuchar los testimonios de lo que Dios hace. Acá estamos viendo algo de lo que su pasado
pero en el próximo bloque vamos a escuchar lo que Dios hizo en su vida. Así que los esperamos. Dios les bendiga a todos los hermanos que nos están viendo en este instante. Como pueden ver al fondo, los hermanos ya se van a ser bautizados aquí en este río, en el río Peñuvalle, aquí en Tucurrique, y es una enorme bendición que usted pueda ver lo que Dios está haciendo con estos muchachos que se están disponiendo a cambiar su vida, de las veces donde estamos, ¿verdad?, ayudándolos a ellos. Y vamos a proceder ya con el bautizo de los habitantes de la calle. Qué bendición para todos nosotros. ¿Qué tal, amigos? Estamos en el segundo bloque y estábamos hablando con Carla de lo que su vivencia, su niñez, su adolescencia, la familia, pero me quedé con la pregunta del final del primer bloque, que era, Carla, tu papá, me dijiste que se fue de la casa, o contame cómo fue, qué pasó. Eso fue un boom que ya se veía venir. Porque yo, sin darme cuenta, no me había dado cuenta que cosas de mi casa se habían desaparecido. Él comenzó vendiendo la cocina, la lavadora, muchas cosas, porque decía que se habían puesto malas. Pero yo, la hija, ¿qué le iba a decir? Nada, ¿verdad? Jamás. Pero yo llegó un momento en que él decía que estaban malas y que las andaba arreglando. Pero no le ponía, o sea, yo en mi inocencia no le puse atención. Ese día que te digo que mi papá se fue, no aparecía y no aparecía y no aparecía, de ahí la señora me da 24 horas para salir. Y yo decía, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo me voy a ir? ¿Para dónde? Y yo decía, a mí lo primero que me pasó fue mi mamá. Y yo, no, ¿qué me va a querer? No me va a querer ni ver. Y yo decía, ¿a dónde me voy? Pero me estabas hablando, cuando me dijiste tu papá se fue del todo de la casa donde estaban viviendo. Yo no sabía nada de dónde estaba. Para mí él andaba trabajando. De cuando cerca de mi casa vivían mis tíos, mi tío José y mi tío Chema, y la esposa Xiomara, y yo me voy para donde ellos a preguntar si no habían visto a mi papá. Y ellos me dicen que no lo han visto. Entonces yo me quedo así como pensando, ¿verdad? ¿Y dónde estará? Bueno, aquí me espero hasta que venga él. Pero no, se pasaron las 24 horas yo dentro de mi casa y llegó la señora con la llave de la casa a sacarme. Y yo, para ese tiempo me fui para donde mi tío, y mi tío me decía, ¿aquí dónde la voy a meter? No tengo, dice, aquí no puedo. Y yo decía, ¿pero dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Precisamente mi papá tenía una novia en El Encanto, y entonces yo me fui para donde ella, porque yo dije, si tiene novia, allá llega. Y yo me fui para donde ella, agarré una maletilla, una bolsilla, me acuerdo el muñequillo de peluche que yo siempre dormía, y me fui para donde ella. Dejé todo así tal cual, agarré, dejé todo y me fui. Ahí pasaron unos días y ella me decía, Carla, es que yo no sé dónde está su papá. Carla, yo no sé dónde está su papá. Y yo decía, pero ¿quién me dice a mí dónde está mi papá? Yo no sabía. Yo con 13, 14 años, no, mentira, con 15 años, ¿qué decía yo dónde estaba? No tenía dónde. Y yo decía, qué raro. Un día como al mes, más o menos, mes y medio, doña Damaris me volvió y me dijo que estas palabras nunca se me olvidarán, y toda la vida se la digo a mis hijos y a mis nietos también: el muerto y el arrimado a los 3 días llegue. Ya no puedo hacer más nada por usted. Me dice, su papá me llamó ayer. Yo, ¿cómo que mi papá lo llamó ayer? Me dice, sí, Carla, no está aquí. Me dice, él está en Estados Unidos. Y yo, ¿cómo que en Estados Unidos? Me dice, sí, me dice, él está en Estados Unidos. Me dice, él se fue para Estados Unidos porque lo iban a matar, me dice, porque él debía muchas cuentas en el casino. Y yo decía, Señor, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago, Señor? Y de verdad ella me dijo que no, que tenía que buscar qué ver qué hacía. ¿Y qué iba a hacer yo si yo no sabía hacer nada? Me acuerdo que muy bien que para ese tiempo yo tenía unos amigos ahí, desde la Alameda, y había un muchacho que se llamaba Martín, o se llama Martín, y él me invitó a vivir a la casa de él. Me dijo que él me daba un cuarto, y me fui a vivir a la casa de él junto con las hermanas. Y de ahí ya yo tenía como 17 años,
Y me acuerdo que una vez caminando ahí por la Motorola, aquí por Cinco Esquinas, a la par había una fábrica que se llamaba Siglo XXI, y me metí a buscar trabajo. Y yo decía, tal vez por ser menor de edad, porque antes se usaba que tenía que usar el carnet del Patronato Nacional de la Infancia para que los menores pudieran trabajar, y ya yo lo tenía. Y me metí a trabajar en la fábrica, y ahí comencé a tener mi propio sueldo. La primera vez, me acuerdo que la primera vez que me vino el sueldo fueron 75 colones. 75 colones. Y ese día lloré tanto porque yo dije, por primera vez en mi vida tengo mi plata, porque ya tenía un año de estar viendo que me mantuvieran, que vieran, que hicieran. Y sí, así comencé una vida diferente. Eso sí te marcó. Eso fue lo peor. Ese fue el inicio del desastre de vida que tuve. Ese fue el inicio, porque a la edad de 17 años, ya cuando ya salí la primera vez, ya comencé a conocer los bares, comencé a conocer en la noche el Atlas, me iba para Partenón a bailar, me aceptaron de 17 años en la noche, ya no tenía que ir a las tardes juveniles, y comencé a conocer gente que no tenía que conocer. Y en las noches de barra libre en Partenón comencé a tomar, conocí amistades, y comencé mi vida de prostitución y de drogadicción. Me metí de lleno en la cocaína y en la marihuana, y comencé a acostarme primeramente por plata, porque no tenía un lugar donde dormir, porque durante muchos días después de eso, en las borracheras me echaban, el muchacho me terminó echando y yo no tenía donde dormir, y yo supe lo que fue dormir en el Morazán durante una semana, con una bolsita y durmiendo ahí. Y yo decía, yo nada más volví a ir al cielo y yo le decía, Señor, sácame de esta, Señor, sácame de esta. Pero era tanta la droga y tanto el que todo, y que a la vez de la ansiedad, lo que me hacía para poder, porque yo quería una dosis más, entonces lo único que a mí me daba era mi cuerpo, entonces me llevaban al motel, de muy rico todo, pero suélteme la plática, y con eso, en vez de comer, era una dosis, y así seguí casi hasta los 19, 20 años, en los cuales ya hubo un momento de la vida que ya no me prostituía por plata, sino me prostituía por placer, porque ya no era aquella plata que necesitaba, porque en el camino el diablo, ya hoy no puedo decir que Dios, ¿verdad? Porque antes decía Dios, ponme a alguien para dormir, ya sé que era el diablo el que me ponía todo eso. El diablo me ponía gente para vivir, apartamentos lujosos. Yo estuve viviendo en muchos apartamentos lujosos, estuve andando con mucha gente de mucha plata, narcos, y de ahí, que ya no hacen falta que ya vos te acostes, sino que simplemente por andar. Entonces conocí a gente muy pesada para ese tiempo, hasta que un día llegó la luz a mis ojos. Me llegó la luz a mis ojos cuando me dijeron que estaba embarazada. Wow. Que estaba embarazada, y la mejor cosa de todas es que no sabía de quién era. ¿Y qué edad tenías ahí? Tenía 19 años. 19, muy joven. Ese fue el día que llegó la luz a mi vida. El día que me dijeron que estaba embarazada, yo estaba trabajando en la lonchería moderna. Hacía unos días. Para entrar a la lonchería moderna, antes a uno le pedían exámenes de sangre, precisamente de embarazo. Entonces yo no me había hecho el examen, yo entré normalmente a trabajar de bartender, y me acuerdo que me comenzó a dar asco el cigarro, y la gente fumaba en la noche, y entonces y yo quería como aquella cosa, y yo decía, ¿qué me pasa, Señor? ¿Qué me pasa? Decía yo. Y en la noche yo quería comerme aquel huevo frito con un poco de salsa de tomate y mayonesa, que a mí se me caían las babas a las 3 de la mañana. Y a mí me preguntaban, Carla, ¿qué quiere comer? Yo me quería comer aquel huevo frito, pero con yema así cruda, casi que cruda. Y me decían, Carla, qué comida más rara. Y yo salía corriendo de un momento a otro, y me dice el gerente, ¿usted está embarazada? Ay, no, ¿cómo se le ocurre? Y le decía yo. ¿Por qué? Porque yo había tenido una vida precaminosa y nunca había quedado embarazada. Yo nunca había planificado. Entonces, yo decía, no, yo que voy a quedar embarazada ya a los 19 años. Cuando de verdad me fui a hacer el examen de embarazo y me dijeron que estaba embarazada. Esa noche lloré, porque esa misma noche me dieron la carta de despido, porque antes se usaba también usar los 3 meses de prueba, y apenas estaba comenzando. Precisamente ayer
murió la persona que me dio la mano. Wow. Precisamente ayer, Gonzalo Chalito, me llegó y me vio llorando y me dijo, ¿qué le pasa, Carlita? Bueno, es que estoy panzona, le hago. No es que estoy panzona, le digo yo, y de ahí, y no sé qué hacer, yo seguramente aborto. No, decía yo. Y entonces agarré y me dice, no, ¿cómo se le ocurre, Carlita? Yo tengo un bar, me dice, se llama Lugar Algo Diferente en San Sebastián. Y dice, vamos a hablar con Julio. Y de verdad, él me dio una oportunidad y ahí comencé trabajando. Yo con la gran panzota trabajaba, ponía cajas, hacíamos de todo, ¿verdad? Él era el compañero mío, él, Jesús y Julito, de toda mi panza. Ahí donde te digo yo que ese año fue el año más maravilloso porque faltándome un mes para dar a luz, volví a ver a mi mamá. Llegó al bar a buscarme. ¿Y no la veías de hace 8 años? 8 años. ¿Y cómo fue ese encuentro? Mira, fue algo maravilloso. Me acuerdo que estaba vuelta de espalda, estaba levantando una caja, yo tenía como 7, 8 meses y yo estaba levantando una caja de cervezas para ponerla y acomodarla y me tocaron la espalda y me dijeron, disculpe, aquí trabaja Carla Díaz. Y donde yo volví a ver así, era mi mamita. Y me agarró y me abrazó y nos pegamos la llorada del siglo, ¿verdad? Y ella me vio aquella panza porque ella no siquiera sabía que estaba embarazada. Y me vio que estaba embarazada y me abrazó y nos abrazamos y nos dimos los besos y todo y nos pedimos perdón. Ese día me fui a dormir a mi casa, a la casa de mi madre. Me fui a dormir a la casa de ella y ahí comenzamos nuevamente a tener una amistad, nuevamente a recuperar y a darnos cuenta de todo el daño que había pasado porque yo no la creía a ella, yo no quería a ella. Y ella me decía que ella me había buscado. No, si usted viera todo lo que ella me dijo y llorábamos, yo te busqué. Regalos que mi papá me daba eran regalos de mi mamá. Wow. Carla, tengo muchas preguntas porque de verdad que cuando uno empieza a hablar con las personas es como una cebolla, tiene muchas capitas, ¿no? Y uno va descubriendo a la persona. ¿Qué pasó con tu papá? Él murió. Él se murió hace 10 años en Estados Unidos. Murió, él era diabético y murió allá. ¿Pudiste hablar con él? ¿Pudiste comunicarte con él? Sí. Porque, digamos, él se fue y de alguna forma desapareció del planeta. Desapareció. ¿No? Él desapareció y apareció, mi hijo menor hoy tiene 24 años, para ese tiempo Michael tenía como 2 años y me acuerdo que él vino de Estados Unidos y me contactó mis primas y me dijeron, Carla, viene su papá con mi abuelita para acá. Y yo como loca, ¿verdad? Yo dije, bendito sea el Señor, yo dije, voy a ver a mi papá, voy a conocer, voy a presentarle a Miguel, a mis hijos, y yo era toda contenta. A la casa que salí un día, esa misma casa regresé con mis hijos, porque no la lograron vender, o sea, no la lograron quitar. Mi abuelita mandó a mis tíos, o no sé cómo fue el enredo, lograron quitarle al señor todas las cosas y la casa quedó solo que a nombre de mi abuelita. Y a esa misma casa logré regresar años después con mis hijos. Y tanta fue la caras con las que yo llegar, de que cuando yo entro y abro la puerta y lo veo, tremendo, yo lo abrazo. Y las lágrimas no solo de dolor, sino de recuerdo, ¿no? Ese recuerdo, claro, que marcaron. Claro. Vamos a cambiar un poquito más, porque si no, sí, es bastante profundo esto. ¿Y cómo conociste a Dios en todo esto? Mira, para ponerte... Porque sí, digamos, cuando dice uno, empezamos con hablando de una familia normal, y ver esto, lo que papá viene a decir, ¿no? Después de tantos años que se fue como sin decir absolutamente... No, se fue sin decir nada. Uh-huh. Y venir con esa reacción, no sé cómo estás viva. Solo Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo llegaste a Dios? ¿Quién te habló de Dios? Porque lo que contamos hasta este momento es un poquitito de la vida, de lo que ella vivió, ¿no? Una pinceladita por arriba. El sufrimiento, el maltrato, el abandono. Escuchen, el sufrimiento, el maltrato, el abandono. Que muchas de las personas que tal vez me están escuchando pasaron por lo mismo, ¿no? Pero hoy queremos también escuchar cómo llegaste a Dios. ¿Quién te habló de Dios? No, y Dieguito, que no te he contado una de las partes más buenas de todo. Yo conozco a mi esposo, cuando cumplo 20 años, yo conozco a mi esposo, ya tenía yo mi hija Sacha,
y yo lo conozco porque yo andaba buscando un cuarto y conozco a mi suegra y me voy a vivir a la casa de ella, alquilarle un cuarto, sin darme cuenta que cuando yo conozco a Miguel, Miguel había sido compañero mío en la escuela, cuando estábamos en la Jesús Jiménez. Entonces yo vuelvo a ver y yo entro al cuarto y veo a mi esposo así todo cajudo, todo guapo, y yo me quedo así, yo como, oh, ¿verdad? Y nos enamoramos, fue amor a primera vista. Y me acuerdo que va a sonar feo decirlo, pero 15 días después ya estábamos viviendo juntos, sin conocernos, sin nada. Y lo bonito de todo y lo feo fue que me encontré la media naranja bonita. ¿Por qué él me lo pintó tan bonito? Porque él me dice, yo le conté mi historia y entonces él me dice, yo la voy a sacar de trabajar de ese bar y usted no va a volver a trabajar. Él trabajaba de construcción, era un peón de construcción. Y entonces él me dice, Carla, ya usted no va a volver a trabajar más ahí. Y yo le digo, bueno, está bien. Y lo mejor de todo que al caminar a los añitos, como al año, más o menos, 6 meses, 7 meses de estar viviendo juntos, me doy cuenta que es drogadicto. Wow. Que era piedrero. Y entonces yo me quedo así viendo y entonces, claro, él comienza a consumir y yo me comencé por dentro y yo, y este man no sabe que yo consumo y aquí tengo la bomba y aquí tengo todo. Entonces comenzó lo más bonito, porque ahora tenía un hogar donde consumíamos, donde nadie podía decirme nada, era adulta, era mayor y todo estaba bonito. Y entonces nos fuimos, pasaron unos años, ¿verdad? Ciertas cosas ahí pasaron, ¿verdad? Pero hasta que como los 2 años tuvimos mi casa y en mi casa era el búnker de mi familia, o sea, yo. Mi esposo dormía con piedras debajo de la cama, él era vendedor y yo teníamos plata, pero nunca teníamos nada. Siempre pasábamos muertos de hambre, pero siempre tenía plata. El alcohol, las drogas bailaban en mi casa. Y me acuerdo que una vez, ya como hace como 15 años más o menos, 15, 20 años, mi esposo se cortaba, los cuchillos volaban por la calle, por todo lado. Cada vez que nos peleábamos, nos acuchillábamos y nos mandábamos y quebrábamos todo. Y me acuerdo que yo, cansada de todo, yo le decía al Señor, en las noches yo decía, Señor, yo quiero cambiar esto, Señor, pero yo veía todo eso, todo ese saco atrás, yo veía todo eso, hasta que una noche me acordé de mi abuelita. Por eso te decía yo que al principio uno dice que todo lo que pasa no le queda. Me acordé de las noches de que yo veía a mi abuelita, y cuando yo me fui a vivir con ella, a mi abuelita arrodillada hablándole a Dios. Y decía, y ella oraba, lloraba. Yo decía, yo necesito creer en ese Dios. Yo necesito que ese Dios al que ella le habla me saque de esto. Y yo le dije al Señor que necesitaba que me sacara de eso y que nos sacara en familia, porque yo tenía mis 3 hijos. Y llegué y me acuerdo bien que llegó un ángel y le dijo a Miguel, se va a ver una jornada de vida cristiana aquí en Tibás. Y yo le dije a Miguel, yo necesito que usted vaya, porque ya Miguel también estaba cansado de esos años, de eso. Y entonces él fue el primero a hacer la vida, fue a hacer la jornada. Y yo era evangélica. Y me acuerdo que cuando eso fue católico, yo le dije al Señor, si tú cambias a Miguel, y es cierto que esto sirve, yo me hago católica. No me importa lo que tenga que aprenderme, el catecismo, hacer lo que sea. Y dicho y hecho, Diego, hice jornada y comencé mi vida católica. Me bauticé, hice la primera comunión, me casé con él ante la iglesia y comencé mi vida de estar metida ahí. Así comencé, así inicié la vida con Dios. Aunque a pesar de todo siempre habían pros, porque hubo un tiempo en que Miguel dejó de consumir 8 años. Yo hasta el momento hoy, al día de hoy, tengo 24 años exactos de no consumir droga. Absolutamente nada. De no consumir absolutamente nada. Carla, estas mujeres para escribir un libro todo, ¿no? Porque realmente, ¿cuántas personas pasan esto? ¿Cuántas personas pasan por la misma situación o tal vez más difícil? Yo cuando escucho estos testimonios parecen irreales. Primero porque no lo viví, mi entorno familiar, por la gracia de Dios no lo vivimos. Pero ver esto, de lo que realmente hoy conocer a Carla y conocer lo que Dios está haciendo y lo que Dios hizo, es impresionante. Carla, me voy con esta pregunta para el próximo bloque, porque todo esto te llevó a ¿qué? A servirle a Dios hoy, ¿no? Pero amigos, estamos terminando nuestro
segundo bloque, y queríamos invitarlos a que puedan ser parte de este proyecto Pan de Vida. Pueden entrar a nuestras páginas pandevida.cr.org y ahí pueden ustedes meter lo que estamos haciendo, lo que estamos, las campañas que estamos llevando a cabo. Si quieres ser parte de lo que es Proyecto Pan de Vida, quieres servir, quieres ser financieramente, apoyarnos en nuestro ministerio, entra a la página web pandevidacr.org. Ahí vas a encontrar la información de las cuentas bancarias, vas a encontrar un formulario donde puedes llenar, si quieres ser parte de esto, llenas un formulario para ser colaborador de este proyecto. Es un gusto, Carla, tenerte acá. Un gusto para mí. La idea no es hacerte llorar, pero no. Creo que esto nos ayuda a nosotros ver lo que Dios hace en nuestras Amén. vidas. Dios sigue cambiando vidas. Amén. Lo esperamos para el próximo bloque. Amor, empatía, compasión, rescate. Hola, mi nombre es Patricia Rodríguez y soy voluntaria del área de barbería. Hoy quiero hacerle la invitación a los barberos, estilistas y manicuristas a que te sumes a este proyecto y ayudar a esta población. Te recuerdo aquí abajo nuestros números de WhatsApp, donde nos puedes escribir o bien en nuestra página www.pandevidacr.org. Te esperamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos en el último bloque con Carla. Carla realmente nos ha contado varias cositas de su vida. Como decimos siempre, es una pincelada de lo que ella vivió. Y qué lindo saber lo que Dios está haciendo con la vida de Carla, con su familia. Y antes de seguir con Carla, quería avisarles o anunciarles que pueden entrar a nuestra página web, pandevidacr.org. Ahí puedes ver la información de lo que hace el proyecto Pan de Vida. Este programa se llama Cambiando Vidas. Como siempre hablamos, no estamos cambiando la vida de nadie, sino que Dios ha cambiado nuestras vidas. Amén. Estamos en redes sociales, Instagram, como Facebook, como Proyecto Pan de Vida CR. Proyecto Pan de Vida CR, nos pueden encontrar en las redes sociales. Este programa está hecho con la idea de informar de lo que estamos haciendo, de entrevistar a las personas que son parte del ministerio o lo que Dios está haciendo dentro del ministerio, el proyecto más que todo, y capacitar. También vamos a tener programas de capacitación para que puedan entender y comprender lo que Dios está llevándonos a hacer, ¿no? Así es. Y por último, en estas horas, en estos días, vamos a estar subiendo fotos de la actividad que hemos tenido en la León 13, Así es. una actividad de niños que ha sido impresionante de lo que Dios hizo el día sábado. Así que las fotos a la producción nos suben las mejores fotos. Vamos a estar subiendo en estos días lo que pasó en esta actividad de niños en la León 13. Realmente Dios está abriendo puertas en las comunidades. Si querés ser parte de este proyecto, entra a pandevidacr.org. Hay un formulario. Quiero participar, quiero ayudar, quiero ser parte del proyecto, que te puedas unir. Hay un formulario para que puedas entrar ahí. Y también, no tengo tiempo, estoy trabajando, tengo el fin de semana muy ocupado. Cuando nosotros hacemos actividades, la mayoría son fin de semana. También puede ser con tu donación. Esa donación siempre va a buenas manos, porque siempre estamos bendiciendo a familias, Así es. bendiciendo a comunidades. Así que realmente, si quieres ser parte, puedes ser sirviendo o puedes ser parte económicamente para ayudarnos. Carla, estamos casi al final de este programa y de verdad que ha sido una bendición escuchar de lo que eras, de lo que Dios estuvo haciendo en tu vida. Y me gustaría saber si te quedó algo de lo que querías contar del último bloque. No, como te digo, como te estaba diciendo, conocí al Señor, vinieron largas y altas, ¿verdad? Mi esposo, como te digo, hubo momentos en que decaía, ¿verdad? Mi esposo ahorita, al día de hoy, tiene 14 años, pero al principio eran que 4 años limpio, que 2 años limpio, que el alcohol, que esto.
pero ahí vamos caminando en el caminar. Mi esposo lo escogieron para jugar fútbol calle, mi esposo era uno de los entrenadores de fútbol calle, entonces eso vino a ayudar mucho a herramientas para que él dejara la droga. El Señor a veces actúa de diferentes formas. Entonces yo llegué, yo sentía algo, porque yo siempre veía que siempre que alguien se cortaba o siempre que alguien pasaba algo, a mí me gustaba la sangre. A mí me gustaba la sangre, me gustaba ver, y yo corría con un botiquincillo, ¿verdad? Y con alcohol y con algodón. Pero no se me adelante la pregunta. No, pero lo que yo le digo es que o sea, ya lo tenía yo así, y yo le pedí al Señor, todo eso, y vinieron a cambiar muchas cosas porque mi hijo cayó preso. Yo tengo un hijo que en este momento está preso, ya este año termina, gracias a Dios. Entonces, todo se volvió a revolver otra vez. Y entonces yo quería como decaer, y siempre había alguien que estaba ahí, siempre había alguien que nos levantaba, siempre había alguien que nos hablaba de Dios, siempre había alguien que quería que estuviéramos sirviendo, gracias al Señor. Pero de ahí, como te digo, ahí estábamos nosotros viendo a ver en qué momento podíamos levantarnos y podíamos seguir adelante. Carla, tercer bloque siempre yo pregunto a la gente, ¿cómo llegaste a servir a Dios? ¿No? Porque Carla es parte del proyecto Pan de Vida y es un placer tenerla con nosotros, y es una bendición de tenerla. Tenemos gente que está atrás de cámaras también que sirven. ¿Y cómo llegaste a servir a Dios? ¿Por qué le servís a Dios? Nosotros cuando decimos le servimos a Dios, vemos como a una persona, ¿no? Pero nosotros le servimos a las personas, ¿no? A la gente. ¿Qué te llevó a servirle a Dios? Como te estaba diciendo, a mí me agradaba la sangre. Entonces yo veía a alguien cortadillo, alguien se caía, yo siempre corría con alcohol, y yo le limpiaba aquella herida bien limpiecita. Al pasar de los años, mi hermano mayor, como yo quería, mi anhelo era haber sido doctora. Uh-huh. Yo quise haber sido doctora. Entonces, pero yo decía, todo el mundo me dice, Carla, es que no es tarde, tengo que comenzar por terminar la escuela, terminar el colegio, porque el colegio llegué hasta 7º año. Entonces, tenía que terminar esto, la universidad, que es una de las carreras más caras. Me casé, tuve mis hijos. Entonces, ya el tiempo no lo tiene. ¿Y tenés nietos? Y tengo 8 nietos. No, 8 nietos. Vuelvo de nuevo. 8 nietos. Tengo 3 hijos y 8 nietos. ¿Y en qué momento de la vida? Porque imagínense que mi hija... No voy a preguntarle la edad que la dijiste. Los que no escucharon tienen que volver a retroceder el cassette, digamos, como decíamos nosotros. Pero, ¿en qué momento 8 nietos? ¿En qué momento? Cuando mi hija, la mayor, que tiene ahorita 33 años, me hizo abuela a los 20 años, con la primera nieta. Entonces, hoy por día, si sacan, tiene 13 años, mi nieta mayor. 13 años. 13 años, wow. Brittany. Dominic tiene 10 años, Valentina tiene 11, Isaac tiene 5, Madison tiene 4, tengo nietos Killian y Kayler de 4 y 3 años, y una bebeta que viene por nacer, Mía, que tiene 6 meses de embarazo, mi hija. De mi hija mayor tengo 4, para ver, 1, 2, 3, 4, 5 con la que viene, Nicole tiene 2, y mi hijo, el que está preso, un varón. Le mandamos saludos a los nietos, ¿verdad? Mándale saludos. Todos, mis amores. Esta mujer está bien ocupada, tanto con hijos y ahora con nietos. Y a todos los he visto, y a todos los he malcriado, y a todos los he dormido, y solo de los 8, solo 2 no he ido al parto. Así que si tienen algún nieto, algún chiquito que quiera, pueden venir a dejárselo. O sea, experiencia. 100%. 100%. Y lo bueno de todo esto, que también tenés tiempo para servir, sí. ¿no? Entonces, como te decía, vino mi hermano mayor y me dijo, Carla, ¿no quieres hacer algo? Y entonces yo le digo, ¿pero qué? ¿Qué hago? Y me dice, yo le pago, me dice, busque usted. Y busqué un curso de cuidado a pacientes. Okay. Un curso de cuidado a pacientes que duraba 1 año. Y yo decía, uy, qué montón. Pero igual, vea, no había día que yo no fuera a esa escuela, que yo fuera con un amor y con unas ganas, que las 3 horas que yo iba se me hacían cortas. Yo deseaba que llegara la siguiente, y yo todo lo apuntaba, yo no quería más que llegar a la práctica, que yo llegara a la práctica, y yo decía, yo no quiero escribir tanto, yo quiero la práctica. Y de verdad, llegué a la práctica, llegué todo, y la profesora que me tocó, Maricruz,
me acuerdo muy bien que me dijo, Carla, yo voy a un asilo de ancianos, el de San Pablo. Me dice, ¿quiere ir a hacer pasantía ahí? Le hago, ¿en serio? Me dice, sí. Me dice, pero no se ganan 5. Me vale, le digo yo quiero ir. Y de verdad, ella me decía, tiene que estar a las 4 de la mañana en San Pablo de Heredia, con sus botas, su delantal, me dice todo, porque vamos a ir a bañar a adultos mayores. Ahí me enamoré de los adultos mayores. Me di cuenta de que hay mucho adulto mayor en abandono, que hay mucho adulto mayor que ahí los dejan tirados. El amor que ellos necesitan, ver una persona adulta mayor hablarte. Tras de eso me tocó el área de psicología, y entonces ellas, personas adultas gritando, hija, otras llamaban a la mamá, y yo decía, ¿cómo uno retrocede en el tiempo, de verdad? Porque eso dice que cuando uno es mayor, uno vuelve a ser como un niño. Y entonces que cambiarle los pañales, que darle papilla, que darle chupón, que darle todo. Y yo decía, Señor, de verdad que me pusiste en el lugar exacto. En eso pasé casi 4 años, hasta que un día dije, me invitaron, me dice, Carlos, ¿usted qué tanto le gusta eso? Me dice, ¿no quiere ir? Me dice, a ver a la gente de la zona roja. Yo, ¿en serio? Y me dice, sí, vamos en la noche. Y le hago yo, ahí vamos. Y de verdad comencé a ir en la noche. Con un amigo de Heredia, creo que se llamaba Ángeles, Guardianes de los Ángeles o algo, no me acuerdo cómo se llamaba. Y comencé a ir, y Miguel comenzó a ir conmigo. Y de verdad comencé a ir en las noches a las calles. Entonces me hizo una gracia porque todo el mundo hablaba con ellos, pero cuando yo me sentaba con alguien a hablar y le ponía a ver sus pies y de todo, yo ponía a verlos y me compaginaba con ellos. El dolor que ellos tenían, la forma de hablar con ellos. Entonces yo hablaba con ellos y era como verme yo en ese tiempo, y conectábamos. Entonces yo sentía un amor y yo sentía una cosa y yo le decía, Señor, esto es lo que yo quiero hacer. Señor, este es mi lugar, este es mi charco. Esto es lo que yo quiero, Señor. Esto es lo que yo quiero. Pero tenía hijos, tenía nietos, había días que no podía ir, o había días que no tenía plata para comprar un cafecito y un pan para poder ayudar. Y yo siempre le decía al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y yo oraba y yo le decía, Señor, aquí están mis manos, Señor. Hace falta la mies, es mucha, pero aquí estoy en lo que te pueda servir. Y hasta el día de hoy esas son mis palabras, Señor, aquí estoy. Más después de que mi hijo cayó preso, yo le decía al Señor, Señor, todo lo que mi vida pueda servirte, todo lo que pueda hacer yo para mis hijos y que tú estés por ellos, aquí estoy. ¿Te sentís amada por Dios? Amadísima. No hay cosa que yo no le pida a mi Dios que Él me lo cumpla. Hoy puedo decirlo y puedo rajar de qué cosa que yo le pida a mi Dios, Él saca bandera, a mí me lo da. Dios de amor y de misericordia, ¿no? Porque amén. Viendo la vida de Carla, si no ha mostrado Dios su amor en todo lo que ella vivió, es impresionante el amor de Dios, la misericordia que Dios tuvo. Cuando este versículo me pasó a mí personalmente, que mucho tiempo pasaba por mi mente, dice, un versículo que habla, dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Y yo decía, qué versículo tan cruel, ¿no? Porque lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, porque cada uno vivimos diferentes circunstancias, digamos, no le puedo ni a tus tobillos, a tus talones, lo que ella vivió, pero cada uno tenemos nuestras circunstancias que vivimos, ¿no? Y el texto bíblico dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Así es. ¿No? A lo que aman, ¿no? Pero cuando uno está pasando por pruebas, por luchas, por dificultades, que perdemos la esperanza, ¿no? Perdemos la esperanza que en el caso de Carla, la esperanza de decir, volveré a ver de nuevo a mi papá. Ella no sé si lo contó acá, pero ella pudo volver a ver a su papá. Hubo una esperanza, estaba como muerta, pero estaba en el corazón de ella. Pudo ver a su mamá después de 8 años. Esperanza. Yo creo que una de las cosas que puedo resumir en su vida es la esperanza, ¿no? Que ella nunca perdió la esperanza en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de... Porque pasaste muchas cosas. Muchas cosas más. Un montón. En poco tiempo, poca edad, porque no... Poca edad. Sí, sí. Hasta 8 nietos. Hasta 8 nietos. Pasó de todo. Pero increíble lo que Dios
Y hoy la encontramos a Carla sirviendo en Proyecto Pan de Vida. De verdad que al que no conoce el Proyecto Pan de Vida, entres a nuestras redes sociales, pueden encontrarlo como Proyecto Pan de Vida CR, Facebook, Instagram, para que puedan ubicarlos y puedan ver lo que hacemos, lo que estamos trabajando, lo que Dios nos puso en mano para trabajar. Y recuerden que la próxima semana en estos días estamos poniendo las fotos de la actividad de la León 13. Trabajamos más de 100 niños en un lugar vulnerable, un lugar que es ¿cómo se puede decir? La León 13, la que conoce, San José conoce que es la León 13. Un lugar conflictivo. Exacto, un lugar conflictivo para la gente que está fuera del país. ¿Sabes? Digo que yo viví en la León 13. 5 años viví en la León 13. 5 León 13. La León 13 es un lugar bien, como dirían, heavy. Bien heavy, ¿no? Yo hoy en día, discúlpeme, pero yo le digo Sodoma y Gomorra. Es tal cual. Y a donde Dios nos llamó. Y a donde Dios nos llamó. Y ahí fue donde Él me llamó. Porque si un día, tal vez en otro programa, te contara yo la historia, cómo el Señor me llevó hasta ese lugar y cómo me sacó. Así como me llevó, así me sacó. Esta mujer tenemos para otro programa sí. más. Pero, Carla, este bloque siempre lo tomamos para aquellos que quieran escuchar de lo que Dios está haciendo en tu vida, pero más que todo el servicio, ¿no? Uh-huh. Yo te preguntaba en el principio, ¿por qué llegaste a servirle a Dios? Uh-huh. Mucha gente dice porque tengo deuda con Dios, ¿no? Por lo que Dios hizo en mi vida. Yo creo que mucha gente dice tengo deudas con Dios, pero para mí lo importante es yo tengo agradecimiento a Dios, por eso sirvo, ¿no? Así es. Yo creo que no es la entrevista hacia mí, pero creo que gracias a Dios que yo escuchando todo esto digo, Señor, gracias por lo que me guardaste, me protegiste, lo que Dios me guardó toda la vida. Así es. Y ver todas estas cosas que las personas pasan sin Dios. Yo digo, gracias a Dios que mis padres conocieron a Dios, que entre ida y venidas, pero nos guiaron a Dios, nos hicieron temerosos de Dios. Y eso nos guardó el corazón para lo que hoy somos, ¿no? Y no soy mejor que nadie. Al contrario, peleamos con todas las mismas pruebas, con todas las mismas luchas, con todas las mismas dificultades. La diferencia que tiene la gente que no tiene de Dios y la que tengo yo es que Dios ha tenido misericordia de mí. Así es. Carla, no quería hablar de mí, pero ¿por qué le servís a Dios? Sinceramente, de todas las palabras que usted dijo, le sirvo a Dios en pago por todo lo que Él hizo por mí. En pago de todas, como usted dijo, de todas las que pero me salvó. No hay que pagar nada. Eso es lo que yo quiero dar a entender. Lo que Jesús hizo. Ajá, Él nos lo dio. No te puedo convencer, lo único que convence es el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Pero es que lo que yo hago es con amor, es para agradecer, es que ni siquiera tengo palabras, porque ni así viva todo lo que me quede para hacer a Dios y agradar a Dios y hacerle por todo lo que Él me ha hecho y por todo lo que me da, no me daría la vida. Yo voy a decir esto, ¿no? Porque no estaba en los planes. Pero nosotros no somos deudores de Dios, porque la Biblia dice, consumado es. Cuando Él hizo la consumación, lo que fue en la cruz del Calvario, Él pagó todos nuestros pecados. Así es. No somos deudores, somos agradecidos, por eso servimos a Dios. Es correcto, entonces esa es mi forma de... Imagínate que yo, ¿qué podría decir? ¿Yo soy deudor de Dios? No, yo estoy agradecido a Dios porque Dios me escogió desde muy pequeño para servirle. Hoy tener... la edad que tengo, que no la voy a decir, y saber que puedo tener la oportunidad de entrevistar, de poder conocer un poco a las personas, que la gente conozca de Dios, ¿no? Este programa está basado 100% en el evangelismo, que la gente conozca de Dios. Y tu servicio es agradecimiento a Dios. Así es. Contame lo que estás un poquito haciendo en Pan de Vida y quiero que también, creo que hay algo que vos quieras decirle a la gente. Es correcto. Yo después de muchos años vino y Carlitos, tengo muchos años de conocerlo
Y cuando yo vi su obra y vi lo que él está haciendo, ¿verdad? Él me invitó a ir y yo le dije que claro que sí, claro que sí. Lo que yo no sabía era la vuelta que iba a dar mi vida, porque de tanto que yo quise ser un día doctora, hoy mis niños, mis chicos, me dicen doctora. Cuando llegan ahí, ustedes verán, todos me dicen, la doctora Carla, y yo, amén, amén, Dios te haga profeta, decía yo. Y yo decía, cuando ellos me dicen, ustedes no saben lo que yo siento. Yo veo a cada uno de ellos, cada vez cuando ellos llegan que algo les duele, y, doctora Carla, mira que ya me duele, o doctora, llegan aquellas cosas, porque de verdad, esa invitación que Diego les hace, métanse a la página y vean las fotos, es una cosa de estas es que yo les diga a ustedes y otra cosa es que ustedes la vean. Es hasta la que la persona llega y de verdad vive ese momento. Yo les puedo decir a ustedes, les puedo llorar y puedo de todo, pero hasta que ustedes no vivan ese momento, ustedes no se van a dar cuenta de lo que en realidad es. Yo quería tomarme la palabra a Diego y cogerme unos minutos para decirles algo. Muchas veces las personas en la calle, cuando se dan cuenta de que nosotros ayudamos a las personas habitantes de calle, porque así es como se le llama, no indigentes, no muchos vagos, es que ellos están, cada quien tiene su historia, cada quien tiene su problema. Hay gente que es cierto, su propia responsabilidad, porque nadie nos manda a hacer las cosas que no tenemos que hacer. Cada quien tiene su responsabilidad en cada cosa. Y es cierto, pero como hay muchas personas que están en la calle, que no tienen una familia que les dio se les cerró las puertas, que hay muchas personas que no tienen dónde ir, hay mucha gente, esto es mucha tela que cortar y unos minutos no dan para eso. Yo quisiera decirles que yo he topado con gente que me dicen, Carla, qué asco, ¿cómo hace usted para hacer eso? Carla, ¿cómo hace usted para limpiar a una persona indigente? Ve, si ustedes supieran, solo hace poquito, no hace ni 22 días, un mes, estuvimos en la León 13 y había un señor que estaba necroxizado todo el pie y era algo, pero algo que ustedes no tienen idea, que con solo cuando él se quita la media es algo petulante. Oigan, y yo le he pedido tanto al Señor que en ese momento a mí se me cierran todos los sentidos, el sentido del olfato, el sentido de la vista, y es un amor tan grande el que me sale de las manos que yo quisiera como tener el don de la sanidad y decirle, Señor, sánalo, Señor, sánalo, y orar por ellos, y orar por sus vidas, y orar por sus almas. Desgraciadamente ese señor hoy no nos acompaña. El Señor lo llamó a su presencia. El mes que estuvo en el hospital, ese señor conoció al Señor y murió limpio. Entonces, de algo sirvió, porque el Señor de él conoció al Señor. Y cuando esa gente me dice a mí, Carla, ¿cómo hace usted? ¿Cómo hace esto? Yo nada más les digo, dense el tiempo, dense la oportunidad. ¿Usted quiere saber, quiere sentir? Esto nace. El Señor lo pone en su corazón. El Señor lo pone, a usted le dice, a veces la gente dice, es que no sé qué hacer. A veces la gente dice, es que no sé qué hacer con el diezmo, es que no sé qué hacer con su tiempo, es que no sé. Hay mucha gente, hay enfermos, hay habitantes de calle, que es que no, es que a mí me da asco, ay, es que yo me vomito. Todos, nadie está hecho para esto. Esto solo el amor de Dios nada más lo hace. Esto solo el Espíritu Santo que lo guía a uno es el que lo hace. Yo quisiera hoy que el que tiene esas ganas, ese sentir, hoy se dé una oportunidad. Lo invito a usted que me está viendo, lo invito, déle una oportunidad a Dios, déle una oportunidad a Dios, o désela a usted, de que su amor salga y de que sus manos trabajen para algo y que se las dé a Dios. Es lo mejor de todo, Dieguito. Gracias, Carla. Creo que el mensaje está dado. Y yo creo que el que quiera servir y están abiertas las puertas del proyecto Pan de Vida para recibirlo, yo le podía contar lo que ver a Carla, a la doctora Carla, como dicen los muchachos, del amor que ella tiene, cómo cura a estos muchachos, cómo los sana, cómo los venda. Es impresionante, digamos. Dios te puso eso en el corazón, ¿no? Tal vez faltaron los estudios, pero Dios te sigue usando. Pero usted no sabe el Señor cómo me ha desatado el entendimiento. Así que es un buen momento para servirle a Dios, ¿no? Es un buen momento para servirle a la gente. Lo mejor que podemos hacer es abrir nuestro corazón, tener esa empatía por ayudar. El buen samaritano, como hemos hablado la vez pasada, ¿no? El buen samaritano es aquel que ayuda al necesitado.
les puede servir al vecino con todos. cualquier cosita, a un abuelo, a un anciano, ir al hospital. Hay mucho trabajo por hacer. Mucho. Y la gente necesita de Dios. Carla, gracias por venir. Gracias por ser parte de este programa Cambiando Vidas. Y mi último mensaje quiero darles a cada uno de ustedes. Yo, escuchando a Carla, lo que se me viene a la mente es esperanza, ¿no? Y la esperanza es lo último que se pierde en la vida. Y el único que puede cambiar nuestro, como dice la palabra, nuestro lamento en baile, se llama Jesucristo. Así es. Y quiero invitarte en este momento, en esta tarde, en esta noche, en este día, a que conozcas de Jesús. Amén. Y le abras el corazón a Jesús. Tal vez si la familia de Carla, cuando ella era pequeña, había conocido a Dios, no habría pasado lo que pasó. Así que guardemos los corazones de los niños, guardemos el corazón de nuestra familia, guardemos el corazón de nuestro hogar, teniendo a Jesús en nuestro corazón. Así es. Y te quiero invitar a que puedas hacer esta oración invitando a Jesús en tu vida. Repite conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón, reconozco que soy pecador, que he pecado contra ti. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y Señor, te hago mi Señor y mi Salvador. Y esto te llevará a tener a Dios en tu corazón. Hoy mismo, cuando repitas esta oración, Jesús entrará en tu vida, porque Dios es un caballero. Solamente Él quiere que lo invitemos a nuestra casa, a nuestras vidas. Y gracias, Carla. Gracias, realmente ha sido una bendición que estar en este proyecto Pan de Vida, en este programa Cambiando Vidas. Y gracias por compartir, gracias por tu intimidad. Es que sí, Dieguito, esa es una de las cosas que usted dijo, ahora que invitó a Dios, esa fue una de las cosas que de un año para acá, el encuentro con Dios en la iglesia, en mi iglesia, CAF, fue una de las catapultas más grandes para eso, invitar a Dios nuevamente a nuestras vidas. Gracias, Carla. Amigos, lo esperamos en el próximo programa. Este ha sido el final de nuestro tercer programa, Cambiando Vidas, y los esperamos para la próxima. No dejen de entrar a nuestras redes sociales y a nuestra página web. Bendiciones. Bendiciones.